aquí grabación. Lo primero que todo pues que hay que revisar es obviamente las actividades, ¿cierto? No nos podemos de todos modos saltar las actividades que tenemos pendientes pues, para mirar cómo toca presentarlas. Entonces para esta semana iríamos trabajando, bueno, yo colocaba la codificación de los módulos del software, ¿cierto? Según requerimientos. Eh, y otra evidencia que creo que se me pasó ahí también, los módulos de software codificados y probados. Voy a mirar esa parte, esa actividad, ¿cierto? Y ya revisamos rápidamente a ver qué nos pide, ¿listo? Entonces acá vamos a revisar. Se me ha olvidado colocarla. Listo. Entonces dice módulos de software codificados. No, esa no la he habilitado hasta que pues, viéramos hoy la actividad porque no quería que me subieran algo de pronto que no fuera. Yo la habilito hoy, ahorita más ratito cuando terminemos. Dice, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto enfocándose a web o server según lo visto en el componente formativo, construcción de aplicaciones con Java. Dice, elementos para tener en cuenta. Dice que para la codificación de módulos debe tener en cuenta los artefactos del ciclo de software realizados con anterioridad, diagrama de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico de plan de trabajo para construir construcción de software con tecnologías seleccionadas, etc. Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. El código debe tener formularios con server, utilizar métodos get y post y utilizar elementos de JSP. Bueno, esta evidencia pues es digamos una modificación, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy acá a dejarlo como estaba, o sea, yo modifico acá el cronograma para dejar esta evidencia para la siguiente sesión y solamente nos vamos a enfocar en esta parte de la codificación que, como le digo, pues es bastante extenso la evidencia porque vimos una parte hace 8 días y pues hoy estamos haciendo como la segunda parte. ¿Listo? Por lo mismo del tema de Java y pues también por lo que es pues la primera sesión que teníamos hace 8 días desde el retorno digamos de las vacaciones. Entonces vamos a centrarnos en esa evidencia que, como repito, es la misma evidencia de hace 8 días, que son los módulos. Entonces, como ya sabemos qué tenemos que hacer, sabemos que el trabajo es en Java, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es cómo empezamos a trabajar. Para eso, ya habíamos hablado hace 8 días de cómo se debe descargar, ¿cierto? En este caso, NetBeans. Y pues el JDK, que pues es, digamos, el que nos permite a nosotros como compilar o interactuar con el código en Java en nuestro sistema operativo, ¿cierto? El JDK. Entonces, eso es lo que habíamos hecho. Hay un proyecto que yo lo estoy acá como adelantando, ¿cierto? Que es el que va a trabajar con un grupo y es el que les voy a mostrar a ustedes de ejemplo. Entonces, yo estoy acá trabajando en un diagrama. Bueno, incluso por acá algo de IA me ayudó. Muy buena esta herramienta, genera modelos muy buenos y acá se pueden complementar o cambiar y mejorar, ¿sí? Entonces uno acá pide que le haga un diagrama de clases de algo, y listo. Entonces miren, este digamos va a ser el modelo que vamos a trabajar o que va a trabajar de ejemplo. Es un diagrama de clases, digamos, de una aplicación de un hotel. Revisamos rápidamente qué contiene. Entonces contiene una clase llamada hotel, ¿cierto? No sé si un poquito más de zoom ahí. Entonces una clase llamada hotel que tiene 3 atributos, que son nombre, que es dirección, que es habitaciones. Ojo, las habitaciones, bueno, nombre y dirección son de tipo string, las habitaciones son de tipo lista, pero la lista es de tipo habitación. ¿Listo? Hay que revisar eso en Java. Y tiene 2 métodos que son obtener disponibilidad de la lista y reserva habitación, ¿cierto? Que es otro método. Son 2 métodos que están acá en el hotel, en la clase hotel. Tenemos otra clase que es la reserva, ¿cierto? La cual incluye el número de la reserva, la fecha de entrada, la fecha de salida, la habitación pues, que se va a reservar, el huésped y acá el método que es calcular costos total, que es de tipo float. De estos atributos de la clase pues están de tipo integer, o sea, tipo numérico, date, que es fecha, y habitación, que es de tipo de la clase habitación, y huésped, que es de la tipo de la clase huésped,
¿sí? O sea, son atributos, uno es de esta clase y el otro es de esta clase. ¿Listo? Entonces huésped obviamente es de clase huésped y habitación de acá es de esta clase. Y por último tenemos estas dos clases que son huésped, pues que tiene solamente tres atributos, que es nombre completo, dirección y contacto. Y en habitación tenemos el número, el tipo, ¿cierto?, de habitación, el precio por noche y un booleano que para saber si está disponible o no está disponible esa habitación, y un método que dice cambiar estado de disponibilidad, ¿cierto?, de nuestra clase. Entonces ese es nuestro diagrama de clases. Aquí pues está la asociación, ¿cierto? Es donde dice, por ejemplo, que un hotel genera reservas, un hotel contiene habitaciones, una reserva asigna una habitación y una reserva incluye al huésped, ¿cierto? Y el hotel pues asocia al huésped, ¿cierto? Lo registra, digámoslo de alguna manera. ¿Alguna pregunta sobre este diagrama? ¿Preguntas? Pues no, hasta el momento, pues ahí está bien, claro. O sea que es un diagrama muy sencillo, ¿cierto? Compuesto por 4 clases con sus respectivos atributos, que ya pues tenemos muy claro que es un atributo, y en algunos casos respectivos métodos, ¿cierto? Que también pues sabemos perfectamente qué es eso. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar esto a Java? ¿Cómo empezamos ese proyecto? Entonces voy a quitar un momento esta parte, me quito esto de acá, y voy a empezar a colocar eso acá. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es crear un proyecto. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, ¿cierto? Y acá ustedes van a ver que hay varios tipos de Java, ¿cierto? Hay uno que se dice Java with Maven, otro que se llama Java with Gradle, o otro que se llama Java with Ant. ¿Listo? ¿En qué se diferencia uno del otro? Pues digamos que son como unas nuevas formas. Por ejemplo, el Maven es como una nueva forma de trabajar con Java, ¿cierto? El with Ant era como la versión más clásica de poder trabajar con Java. En este caso, pues les recomiendo trabajar con Maven, ¿cierto? La diferencia está básicamente en cómo se manejan los paquetes. O sea, como los complementos, digámoslo de alguna manera, externos que maneja Java. ¿Listo? En cuanto a la codificación interna y eso, no cambian absolutamente nada, es básicamente lo mismo. Lo que llega a cambiar, como les digo, son como los paquetes externos, cómo se trabajan, cómo se utilizan o se implementan. Ustedes cuando busquen en tutoriales o libros van a encontrar muchos con With-Ant, ¿cierto? Que es, pues, digamos, en términos prácticos y concretos, se habla mucho pues cuando se va a instalar, digamos, la librería de MySQL para conectar con la base de datos, que era lo que hablamos hace 8 días. Entonces ustedes van a encontrar que es Windows. Entonces va a mostrar que ustedes van a ir a una dirección en internet, van a descargar el MySQL Connect, ¿cierto? Que es, digamos, como el archivo que me permite a mí conectar Java con MySQL. Ese archivo lo descargan, lo van y lo guardan en una carpeta dentro del proyecto, más o menos como, digámoslo así, como una similitud como cuando se descarga Bootstrap, se descarga un archivo de esos y lo descargamos, lo copiamos y lo guardamos en una carpeta, es exactamente igual. Y ya después de tener el archivo, pues lo que hacíamos, ya se hace es la conexión, pero ya se tiene el archivo, digamos, dentro del proyecto. Entonces, esa es la forma, digamos, antigua, pero la forma ya, digamos, nueva es con Maven, que ya es usando, digamos, algo que es como una especie de dependencia. O sea, que el proceso no hay que hacerlo, digamos así, sino que él internamente hace el proceso. ¿Listo? Entonces, eso de dependencia lo vamos a ver también más adelante, pues cuando ya se trabajen más con temas web, donde hay muchos, digamos, programas donde se trabajan las dependencias. O sea, dependencias que son, básicamente es hacer el proceso de descargar esas librerías, pero sin tener que ir a un sitio web, sin descargar un archivo, sino que es directamente por línea de código, digámoslo así, accedemos a una especie de librería y por medio del código pues descargamos lo que necesitamos, que son esas dependencias. O sea, dependencias es como lo que nuestro programa, nuestro software depende o dependerá para poder trabajar, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo con Maven y acá nos pide la información inicial del proyecto. Entonces
yo le voy a colocar hotel, ¿sí? Acá dice grupo B, entonces de grupo B cena, yo le puse cena, acá les va a aparecer un nombre, esto lo pueden colocar o lo pueden quitar si quieren, ¿cierto? Ah, no, creo que sí toca dejarlo. El package dice que es opcional, les recomiendo que lo dejen de esa manera opcional. Y creo que no es más, ¿sí? Acá pues donde se va a guardar, entonces él pues cuando se crea NetBeans, él tiene una carpeta por defecto, que es donde digamos se guardan los proyectos, ¿listo? Acá, aquí yo creo que es donde vamos a usar app, creo que es app, ahora reviso, listo, ahí esperamos y listo, miren, ya tenemos acá, sí, pero aquí era cena app, no, sino bueno. Entonces acá, miren muchachos, tenemos nuestro proyecto, ¿cierto? Voy a intentar aquí pues darle un poquito de zoom, lastimosamente acá creo que no me deja ponerle zoom, pero pues ustedes digamos que ya han visto algo entonces en sus computadores, han practicado algo, aquí tenemos pues nuestro paquete. Este proyecto pues se usa con una carpeta, digamos que la crea, que es source package, y esto que está acá es un paquete, esto que está en forma de digamos como de un cuadrito diferente, ¿cierto? Espérame si trato de este cuadrito es un paquete, creo que es que no se alcanza a ver bien. Eso es un paquete. ¿Qué es un paquete? ¿Sí? Un paquete, digámoslo en términos prácticos, es una especie, es una carpeta, ¿sí? Es una carpeta. Lo que pasa es que los paquetes se crean acá con la finalidad de que cuando digamos organizaron pues digamos el código, ¿cierto? Organizaron el código por paquetes, y lo segundo es que me permita identificar cuando yo creo una clase que tenga el mismo nombre, que puede llegar a pasar. O sea, yo puedo tener acá una clase llamada hotel y en otro lado puedo crear otra clase llamada hotel, pero entonces para que los dos archivos que se llaman exactamente igual convivan acá, pues tienen que estar en paquetes distintos, ¿cierto? Es lo mismo como en nuestros computadores cuando tenemos pues un archivo que se llama igual, podemos tener ese archivo dos veces en nuestro computador, pero pues sabemos que tienen que estar en carpetas distintas, ¿listo? Entonces eso es un paquete, ¿sí? Sino que obviamente acá pues obviamente tiene una finalidad que es como una forma de poder identificarme. Package, paquete, cena.app, que es este paquete. Entonces aquí ya tenemos lo que es una clase, ¿cierto? Entonces miren que acá tenemos una clase que se llama hotel, porque así se llama nuestra clase, acá está, y tiene un método que es un método muy específico que es el main, ¿listo? Es importante que tengan claro que este método main, cuando ustedes lo vean así, ¿cierto? Con esa estructura, es el método que va a inicializar el proyecto. O sea, cuando yo le dé aquí a mi proyecto, no sé, correr proyecto, él lo que va a hacer es venir a buscar una clase que tenga este método, ¿sí? Y este método es el único que tiene, digamos, la propiedad de inicializarse, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que una clase, ¿cierto? Si nos vamos un poco a la práctica, o a la teoría, perdón, sabemos que una clase no se puede inicializar si no se ha instanciado, si no se genera una instancia. Pero en este caso, esta clase tiene este método, el cual digámoslo así, tiene la facilidad o tiene la potestad de inicializarse, o sea que por acá es que inicia nuestro proyecto, ¿listo? Aquí él genera un mensaje de bienvenida, o sea, un hola mundo, ¿cierto? Como prueba. Entonces, por ejemplo, si yo corro mi proyecto, ¿cierto? Espera un momento, hay que inicie, y mire, acá va a decir, ahí está compilando, se demora al principio unos segundos, y mire, acá dice hola mundo, o sea, este mensaje que está acá. Hay que tener en cuenta que cuando uno trabaja con Java y cuando uno empieza con Java, lo primero que uno trabaja es en consola. Consola es como tipo LPP, entonces esto, por ejemplo, este tipo LPP, y pues esta sería la consola, ¿cierto? Entonces aquí le enseñan a uno a crear variables, a hacer programas, digámoslo así. Incluso yo acá tengo un ejemplo de un proyecto que hice hace un par de años, y eso era lo que hacía yo con los aprendices. Por ejemplo, mire, si yo corro este programa, mire que él va, bueno, él está aquí corriendo, inicializando, y miren que lo que hacíamos era eso, ¿sí? Mira, un menú de un restaurante,
tipo LPP, ¿sí? Entonces acá pues yo colocaba la opción y eso. Creo que incluso lo hicimos en LPP con ustedes, si no estoy mal, o con un grupo de Jats. Entonces es eso, ¿listo? Entonces eso es, pero entonces nosotros ya no necesitamos saltarnos, o al menos en el tipo de las evidencias pues necesitamos saltarnos esa parte, ¿cierto? Introductoria, que es con Java consola, y ya irnos a Java, Java Form, ¿cierto? O sea, los formularios como si estuviéramos haciendo un proyecto. Entonces, esta partecita pues lo voy a dejar por el momento acá, y es, digamos, como ver el entorno. Entonces tenemos una clase que tiene un método, pues como le digo, que es el que inicializa el programa. Entonces, ya sabemos por dónde, ¿cierto?, va a inicializar nuestro programa. ¿Qué vamos a hacer en el proyecto? Vamos a trabajar una estructura, como tenemos que irnos directamente como a lo más, digamos como a lo más ideal de cómo se trabaja un proyecto en Java, entonces sin de pronto hacer tanta cosa, vamos a trabajar con una estructura MVC, o sea, modelo vista controlador. Entonces acá, donde dice Source Package, vamos a darle clic derecho y vamos a crear más paquetes. Entonces voy a crear un paquete que sea modelo, ¿cierto? Vamos a crear otro paquete, incluso acá yo los había creado, sí, exactamente igual, miren. Entonces es app, controlador, modelo, modelo.dao, aunque ese modelo.dao tiene que haber quedado por dentro, bueno, y utilidades y vista, listo. Entonces es modelo, controlador, o pues obviamente si lo van a colocar en inglés, pues entonces en inglés controller, model, view, ¿sí? Vista. Entonces, ahí tendríamos las tres principales: modelo, vista y controlador, ¿cierto? Pero aparte de eso necesitamos tener un paquete que sea para utilidades, que es el que colocamos acá, utilidades, y otro que se llame, no, utilidades nomás. Entonces acá otro paquete que se llame utilidades, ¿listo? Entonces, espérame un segundo, tomo un pantallazo acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas? Albeiro, cuénteme. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches, señor. Yo quería comentarle que yo descargué todo como se dice, pero cuando quiero crear un proyecto no me deja. Y ya lo he borrado, lo vuelvo a instalar y Sí. me quiere dar. Entonces, ¿usted tiene alguna recomendación para darme? ¿Qué puedo hacer? ¿Y ya instaló el JDK? Sí, claro, primero lo instalé el JDK y después instalé el Y, NetBeans. ok, Pero perfecto. yo anteriormente tenía el NetBeans 8.0 creo que era, y pues yo borré eso y instalé el nuevo, está en el Sí. 25, pero no me quiere dejar. Pero No ¿qué sé. error le sale? No, cuando le doy a crear, no me aparece, no lo muestra. Pues eso digamos, casi siempre es un problema con el JDK, ¿sí? Casi siempre va a ser un problema con el JDK, porque obviamente él no deja iniciar un proyecto si él no encuentra, ojo a esto, si él no encuentra el JDK. Puede que usted lo haya instalado, pero puede que porque usted como tuvo una versión anterior, ¿sí? Todo eso puede influir, puede que él no esté encontrando el JDK, ¿sí? Y él hasta que no encuentre el JDK no le deja no le deja crear un proyecto. Entonces yo lo que le recomiendo es desinstale todo, o sea, todas las versiones de NetBeans que tenga, desinstálelas y busque todas las versiones de JDK en, digamos, donde uno desinstala los programas, todas las versiones de JDK también desinstálelas, ¿sí? Y descargue nuevamente entonces un NetBeans. Si quiere usted puede buscar, digamos, NetBeans 12 y pues busque, digamos, como el JDK. Es como algo como, pues digamos que muy forzado, pero pues digamos que es como para ir a la segura. Entonces usted descarga, digamos, el NetBeans 12 y mire cuál JDK es como el adecuado para eso. No debería de ser así, o sea, yo debería, digamos, básicamente descargar cualquier JDK y cualquier, bueno, los NetBeans sí depende porque los NetBeans, recuerde que los dos programas pues sacan versiones, ¿no? Entonces yo no puedo tampoco usar el último JDK
y usar el NetBeans de hace 15 años, porque obviamente no me lo va a reconocer, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. lo que debe hacer es como buscar eso. Yo, por ejemplo, descargué todo lo último y pues no tuve problema, pero si hubiera tenido problema me hubiera tocado hacer algo muy similar. ¿Listo? Sí, igual el JDK que yo descargué dice 23 y el NetBeans parece como 25, entonces Pues igual voy a hacer entonces lo que usted me dice, sí, desinstalar todo y volverlo a hacer a ver sí, desinstale qué y busque que resultado no tengo. quede nada de JDK y pues entonces descargue el NetBeans, digamos, eh, y pues mire, cuando usted lo abre, pues él le va a pedir el JDK, entonces más bien después lo instala o él le dirá, mire, vaya y descárguelo acá. Entonces haga el proceso al contrario, descargue primero NetBeans, instálelo y después va a instalar el JDK. ¿Listo? Ah, bueno, A señor, ver muchas si gracias. por ese lado. Listo. Bueno, acá pues rápidamente muchachos, pues para recordar un poco, digamos, qué hace cada uno, ¿cierto? Entonces tenemos un modelo MVC que es modelo, ¿cierto? Que es vista y que es controlador. Entonces esos tres tienen una tarea, digamos, tienen sus respectivas tareas. La vista, pues ya como sabemos, la vista pues, se va a encargar netamente del formulario, ¿cierto? De la parte visual. Entonces acá pues van a ir todos los formularios. Entonces si mi software va a tener 4 o 5 formularios, entonces acá van a ir esos formularios. ¿Listo? Después de eso iría el modelo, digamos. El modelo es donde va la estructura básica de, digamos, de mi proyecto. ¿Cuál es la estructura? La estructura pues es lo que vimos en el diagrama de clase, ¿cierto? Esa es la arquitectura de mi proyecto, o sea, la base. Recuerden que cuando yo les decía a ustedes las clases o el diagrama de clases es la base, pues esa es nuestra estructura, porque ya ahí en el diagrama de clases nosotros lo que hemos visto, digamos, o lo que hemos trabajado ya es la lógica, ¿cierto? Ya digamos la lógica de qué atributos va a tener, digamos, mi clase, ¿cierto? De qué atributos va a tener mi clase, entonces ahí iría entonces esta lógica de acá. ¿Qué es básicamente? Pues es crearle, aquí dentro del modelo, pues es crear todas las clases que están acá, entonces la clase hotel, la clase habitación, la clase reserva, la clase huésped, así sucesivamente. ¿Listo? Y el controlador es el que maneja la lógica del negocio. ¿Qué significa eso? Significa que él es el que administra, es el controlador, ¿sí? Y yo siempre pongo de ejemplo los controladores aéreos, los que están en los aeropuertos. ¿Cuál es la tarea de un controlador aéreo en un aeropuerto? Pues es estar pendiente, ¿cierto? Y revisar de qué aviones van a despegar y qué aviones van a aterrizar. Eso es lo que hace un controlador. Él llega y recibe peticiones, ¿cierto? Digamos, de los aviones, decir permiso para aterrizar. Entonces él recibe esas peticiones y obviamente él también da las autorizaciones. Autorizar, no sé, tal, autorizado para aterrizar o para despegar. Entonces él lo que hace es estar recibiendo peticiones del controlador y así mismo él va respondiendo. En este caso el controlador, y creo que incluso por acá, yo en algún momento hablé del MVC, por aquí incluso en web y todo, bueno, en algún momento buscaré por acá, hablábamos de el MVC como tal. Bueno, creo que no está por acá, entonces no pasa nada. Entonces, el MVC, esto es de Git, no, no está. No, vale. Entonces, el MVC, recuerden que es donde me permite a mí como tener la vista, digámoslo así, el controlador y el modelo, ¿cierto? Entonces, aquí está el modelo, aquí está la vista y aquí tenemos el controlador. Entonces, la tarea del controlador va a ser siempre el de recibir las peticiones de la vista, o sea, la vista, o sea, desde el formulario. Cuando hablo de la vista desde el formulario, yo le doy un botoncito que diga crear o consultar o eliminar o no sé. Entonces, esa es una petición que yo le envío al controlador y el controlador toma eso y él identifica, dentro de lo que tiene el código, identifica qué tarea es y esa tarea la ejecuta llamando al modelo. Ojo, ¿sí? O sea, él desde acá llama al modelo. ¿Listo?
O sea que él une la petición y trae la información del modelo. Entonces en el modelo que digamos en el modelo va dos cosas. Va la estructura, ¿cierto? La estructura que es lo que estamos viendo acá a este lado, pero también pues va toda la interacción con la base de datos, ¿sí? Van esas dos cositas. Va la estructura de mis clases y también va la interacción con la base de datos. ¿Listo? Eso es lo, digamos, como lo que tiene. Y el controlador lo que hace es como tomarlo de acá, hacer la tarea y devolver nuevamente a la vista. Básicamente esa es la tarea del controlador. ¿Listo? Entonces, esa estructura es la que nosotros vamos a estar usando acá. Ahora, dentro de Java, en algunos casos se usa también algo que se llama DAO, modelo DAO. ¿Qué es modelo DAO? Pues básicamente es esto. El DAO es separar la estructura, para que no quede un solo archivo, es separar solamente la estructura de las peticiones. O sea, que las peticiones irían en un archivo que se llama modelo DAO. ¿Listo? Es otra forma que se puede trabajar, pues porque, digámoslo así, me genera más organización, ¿sí? Entonces, en un lado va a quedar el archivo modelo con la estructura y en el otro va a quedar el modelo con todo lo que tiene que ver con la interacción. Igual, pues se le sigue llamando modelo. ¿Listo? Entonces, esa sería. Y por último, en el paquete de utilidades, pues van todas las cosas externas o complementarias a el negocio, a la lógica de negocio, que básicamente, pues aquí lo que vamos a encontrar es la conexión a la base de datos. ¿Listo? Entonces, y pues si hay otro archivo, no sé, algo que se debe generar, alguna validación, algo por el estilo, también va acá. Entonces, esa sería la estructura de nuestro proyecto. ¿Listo? Todavía faltaría el del DAO, pero digamos que se lo agregamos más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde empezamos a trabajar? ¿Por dónde empezaríamos a hacer ese proceso? Pues empezaríamos precisamente por el modelo, porque pues ya tenemos la estructura, ¿cierto?, de nuestras clases, entonces podemos empezar por acá. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el modelo, no sé si ustedes alcanzan a ver, es que no, este no tiene opción de darle zoom a este pedazo. Aquí en el modelo vamos a darle clic derecho, vamos a hacerle New, y aquí vamos a decirle Java Class, que es este mismo que está acá, es el mismo que me generó automáticamente. Entonces aquí va Java Class. ¿Sí? ¿Qué vamos a empezar a hacer acá? Vamos a empezar a crear las clases, pero entonces aquí lo recomendado es primero empezar por las clases que no tengan, digamos, una dependencia. Digamos, esta tiene una dependencia, digámoslo de alguna manera, porque pues él aquí tiene que colocar las habitaciones, ¿cierto? La reserva pues tiene dos, porque tiene que colocar la habitación y tiene que colocar el huésped. Y ya estas dos clases pues ya están solas, ¿cierto? El huésped solamente esta información y habitación pues solamente esta información. ¿Listo? Igual el orden en que se crean pues no afecta absolutamente nada. Entonces lo que vamos a venir acá es a crear esa primera clase que se llama huésped. Entonces huésped, ¿sí? Entonces miren que él me dice huésped, dice que va a quedar en el paquete modelo, ¿cierto? Yo lo digo finalizar y listo, miren. Ahí está nuestra clase. ¿Qué tiene nuestra clase? Digamos, huésped? Tiene tres atributos. Uno que es nombre completo, que es de tipo string, uno que es dirección de tipo string y contacto de tipo string. No tiene métodos, solamente tiene atributos. Entonces, aquí vamos a decirle public, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros vimos todo lo que tiene que ver con la parte de orientado a objetos, hablábamos de public, private, protected. Entonces aquí está. ¿Podemos crearlo de tipo público o privado? Sí, ¿cierto? Pero pues digamos que lo ideal casi siempre es crearlo de tipo privado, ¿sí? Pero pues para que nos rinda un poco el código, vamos a crearlo de tipo público. Entonces yo le digo public, el tipo de datos es string, ¿cierto? Y le digo el nombre del atributo, entonces nombre completo, listo. Ahí está. En Java se escribe primero el tipo de dato, perdón, pues digamos acá, la accesibilidad pública, el tipo de dato y el nombre completo. Los strings, esto viene de una clase, ¿sí? Mire, es una clase. Entonces, al ser una clase, se tiene que escribir con S mayúscula, importante. ¿Listo? Importante que tengan en cuenta eso. Entonces, es una clase.
pero es una clase final. ¿Eso qué significa una clase final? Significa que no necesito, o no es necesariamente, o no es necesario, perdón, instanciarlo, crear una instancia, sino que yo puedo llamar directamente. ¿Listo? Bueno, después de eso tengo otro que es, espera un segundo, que ya nos está pidiendo que ya casi se acaba el tiempo. Entonces tenemos también public de tipo string, que se llama dirección. Recuerden que los atributos son en minúscula. Y el último es public de tipo string, llamado contacto. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los tres atributos. Listo. Ya tenemos nuestra primera clase hecha. Entonces ahorita hacemos lo mismo con la clase habitación. Entonces venimos acá, le decimos new, Java class, ¿cierto? Ahí aparece. Si por alguna razón no les aparece el Java class, que sería algo muy extraño, pues van acá donde dice otros, ¿sí? Y acá buscan Java class, miren. O sea, ahí sí les sale la fija. ¿Listo? ¿Cómo se llamaría esa segunda clase? Habitación. Obviamente sin tildes ni nada. Recuerden que las clases van en mayúscula, empiezan en mayúscula. Es lo que identifica una clase. Finalizo. Ya tengo acá mi otra clase y entonces empiezo a colocar los atributos. Entonces, él tiene un atributo que es de tipo número. Entonces voy a ponerle acá public integer número, el número de la habitación. Public string, el tipo, ¿cierto? El tipo de habitación, doble, sencilla, no sé qué. Un public float de tipo precio por noche. Y un boolean, public boolean es disponible. ¿Listo? Listo. Él tiene un método que es cambiar estado de disponibilidad. Entonces voy a crear acá public. Entonces aquí, miren acá en el diagrama, para que ustedes tengan en cuenta, él me dice void. ¿Qué significa void acá? Eso significa que no me retorna, o sea, este método no me retorna nada. Cuando los métodos retornan algo en Java, o bueno, digamos acá él me muestra qué va a retornar. Miren, aquí es donde me dice ese método que retorna algo flotante, no me dice cómo o qué es, sino que él debe retornar algo flotante, ¿cierto? Entonces tenemos los dos casos. Tenemos un método, cuando quiero que un método no retorne nada, le pongo void, ¿cierto? Tanto aquí en el diagrama, pues como obviamente también aquí en el programa. Entonces acá yo le pongo void, ¿sí? Y mi método se llama cambiar estado disponibilidad. ¿Listo? Y obviamente dejamos esto así, lo dejamos vacío porque pues todavía no sabemos qué vamos a colocar, pero ya tenemos entonces nuestro respectivo método. ¿Listo? Bueno, después de eso vamos a crear ahora sí los otros dos métodos, las otras dos clases que se llaman reserva. Vamos a empezar con reserva. Entonces Java class reserva, ¿cierto? Finalizamos. Entonces hacemos lo mismo. Entonces venimos acá. Entonces los atributos que tiene reserva, ¿qué son? Son número reserva, fecha entrada, fecha salida, habitación y huésped. Y un método que se llama calcular costo total. Entonces, digamos, public integer número reserva, ¿cierto? Es el primer atributo. Public date fecha entrada. ¿Listo? Ya les voy a explicar eso, ese date que aparece ahí, qué pasa. Date fecha salida. Public habitación, ojo, miren acá, habitación. Public huésped. ¿Listo? Y un método que es public float
calcular costo total. ¿Listo? Ahí tendríamos. Bueno, ¿qué significa estos, digamos, estos datos? Entonces, ojo, lo primero es que el date no es una, digamos, no es un tipo de dato, digamos, base, digámoslo así, porque pues no es de no, o sea, es solamente número, texto, float, booleano, eso. Entonces, él tiene su respectiva clase, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con fechas, perdón, tenemos que trabajarlo bajo una clase muy parecida al string. Entonces, miren, acá él me bota en rojo, ¿sí? Me bota en rojo y eso es lo que hace Netmin. Netmin está, digamos, el ID de desarrollo está constantemente revisando. Cada vez que yo escribo algo, él va revisando la estructura y me va automáticamente o diciendo que tengo un error, como acá abajo, o que tengo, digamos, una especie de error, pero que pues es como una advertencia, como algo a solucionar, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, aquí tengo los dos tipos de errores que normalmente se pasan. Entonces, tengo, bueno, y sugerencias, ¿no? Porque acá también tengo una sugerencia, miren. Entonces tengo esos tres, un error y los otros que son, como le digo, pues ya cosas a resolver. Entonces acá él me dice date, miren, aquí yo le doy y él me dice add import for data util.date. ¿Qué significa eso? Quiere decir que yo necesito importar, o sea, traer la clase date para poderla usar, ¿sí? Porque digamos en pocas palabras, él acá no sabe qué es ese date, ¿sí? O sea, él como que me está diciendo, bueno, eso, ese de dónde viene, o sea, qué de ella es. Recuerden lo de los paquetes, miren, entonces aquí él me está mostrando que dentro del lenguaje Java, todo su código de Java, existen dos clases dates que están ubicados, uno en java.util.date y otro es java.sql.date. ¿Listo? Aquí, digamos por lógica, el que voy a necesitar es el de útil. O sea, útil es como una librería o una clase, perdón, que tiene Java de utilidades. Exacto, como si fueran librerías. Sino que estas librerías ya no las pensamos como externas, sino que son netamente internas de Java. Por eso pues Java es tan completo, ¿no? Y el SQLD, pues sí sería una clase, pero es más, o sea, me da a mí a entender que es más como relacionado todavía con la base de datos. Aquí no estamos hablando de base de datos, estamos hablando de la estructura. Entonces, para mí, la primera y pues digamos la mejor opción es esta. Incluso, él acá me da otras opciones, me dice si quiere, creamos una clase de ahí, pero pues no es esa la clase que estoy llamando. O si quiere, dice acá, crea una clase en, digamos, en un paquete, en el paquete modelo, o sea, acá arriba en esta estructura carpeta, y la otra en modelo.reserva, ¿sí? O sea, me están viendo. O incluso, mire lo que dice, o si quiere buscamos esa dependencia, o sea, ahí sí hablamos, ahí sí él me dice como que busquemos por fuera en el repositorio de Maven, ¿cierto? O sea, porque él dice, bueno, si no son esas, pues la última opción es buscar afuera en las librerías externas que pues maneja Maven, entonces cualquiera, pero obviamente voy a usar la primera. Entonces, ahí está, miren, automáticamente él me importa. ¿Listo? Hay que tener siempre presente que a veces cuando nosotros escribimos no nos importan las librerías, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? O las clases, perdón, no nos importan las clases. Entonces a veces nos va a arrojar un error, no, bueno, ¿por qué? Pues porque tienen que importar esas clases, porque quedaron mal o por X y Y razón. ¿Listo? Aquí, digamos que qué pasa con la clase habitación y la clase huésped. Él no necesita traerlas, o sea, llamarlas así como esta, porque están dentro del mismo paquete, hacen parte del mismo paquete, entonces no hay problema, ¿sí? Él ya las reconoce automáticamente. Incluso pasa lo mismo que hacíamos en Visual Code. Si usted le da control y le da clic, él me lleva a la clase para saber si está bien, ¿sí? Bien. O sea, ahí están bien mis clases. Incluso esta no la he guardado, ya la acabo de guardar. No un módulo, porque un módulo es cuando yo digo un módulo de ventas, el módulo de compras, pero sí dentro de un módulo yo puedo decir, digamos en la clase de compras puedo tener una clase llamada producto, cotización, proveedores. Entonces el módulo es eso. Ya el paquete es como yo como organizo o estructuro mi proyecto. ¿Listo? Ahora, public float, aquí me está diciendo algo, me está diciendo, bueno, ¿qué pasa? Entonces miremos a ver qué me está diciendo acá. Miren lo que él me dice. Bueno, creo que aquí sí no me sale opciones porque hay un error, o sea, ya no me muestra opciones y no es un error directamente. Me dice meets it method body on the class abstract. Entonces me está diciendo que está buscando el cuerpo, o sea, la estructura del método, ¿cierto?
o declárelo como abstracto. ¿Qué es eso como abstracto? Pues algo abstracto es algo que en algún momento también lo vimos, ¿cierto? Y es que una clase abstracta o un método abstracto es cuando yo defino su estructura, o sea, como acá, le digo, y recuerden que las clases que implementan después ese método abstracto están obligadas a definir su comportamiento, ¿cierto? Entonces yo creo una clase abstracta, digamos acá les explico en 2 minuticos el tema. Yo creo una clase abstracta, ¿cierto? Una clase abstracta, y yo acá dentro de la clase abstracta creo un método o un método que se llame, por ejemplo, manejar, ¿sí? Digamos, un método abstracto. Entonces es un método abstracto, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es? Las clases abstractas son como un molde, como un esqueleto o una estructura para más clases. Entonces, si yo voy a implementar, yo le digo que esta clase de acá, ¿cierto? La clase carro, no le puse nombre acá, digamos vehículo, ¿cierto? Digamos que mi clase abstracta se llama vehículo. Entonces yo le digo acá, carro implements vehículo, ¿cierto? O sea, le digo implementeme, crea la clase, pero implemente la clase abstracta vehículo. Entonces automáticamente él me va a arrojar un error y me va a decir, ojo, aquí él definió un método, ¿cierto? O sea, definir es que solamente puso el nombre, manejar. Entonces acá yo estoy obligado a decir, acá sí, qué tiene por dentro eso. Entonces acá en el carro, pues digamos que es manejar con el timón, no sé qué, ¿cierto? Toda esa parte. Y después tengo una clase acá que se llama, no sé, por ejemplo, barco, implements, creo que es con ese, no implements, sino implements, vehículo, ¿cierto? Entonces, esta clase de acá, pues también lo mismo, me va a arrojar un error diciendo que tengo que definir la funcionalidad del método manejar, y acá pues no es con timón, sino que acá es, digamos, con, no sé, con una palanca, ¿sí? Digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? La clase abstracta me permite a mí también organizar, crear una estructura, ¿cierto? Y ya las clases que la implementan, pues son las que se encargan de definir el comportamiento de este método, que para cada una pues va a ser diferente. ¿Listo? Entonces eso es el tema de las clases abstractas o de los métodos abstractos que están por dentro pues de una clase abstracta. Entonces eso es lo que él me está diciendo acá. Me está diciendo, bueno, ahí estoy buscando el cuerpo del método, pero no lo encuentro. Entonces le pongo las llavecitas para decirle que sí voy a colocar una funcionalidad, ¿cierto? Pero me arroja otro error, me dice, ahorita estoy buscando, miren, ahora estoy buscando el retorno, missing return statement. ¿Por qué? Pues porque yo le dije que volvía algo, entonces tengo que de todos modos definir algo. Entonces él incluso acá sí me da una opción, me dice return, o sea, por el momento ponga algo. Entonces miren, él solito me puso que colocara 0, ¿sí? Retornar a 0. Entonces listo, ya retorné 0. Listo, entonces ya no tengo errores. Y ahorita nos iríamos por la última clase, que es la clase, ya se nos va a cortar el tiempo, entonces pendientes que ahorita les envío el link para el siguiente. ¿Listo? Entonces acá el último ya sería hotel. Entonces creo la clase hotel, ¿cierto? En este caso, la clase hotel tiene public string nombre, public string dirección y public habitación, ¿cierto? De tipo habitaciones. ¿Listo? Espero que estoy pendiente también de eso. Pendiente, muchachos, que ya les envío el link nuevamente, porque ya menos de un minuto se corta. Listo, acá tendríamos nuestros, digamos, atributos. Y tiene un método que se llama public obtener disponibilidad, aunque me faltó el retorno.
Aquí ya lo organizo. Entonces, espera un momento. Ok, listo. Entonces ya, entonces continuamos, ¿cierto? Entonces acá hay un método, ¿cierto? Que es el de obtener disponibilidad. Pero entonces el diagrama me está diciendo acá, digamos, el diagrama me dice, ojo, aquí, bueno, y aquí y también aquí, list habitación. ¿Por qué? Pues porque obviamente yo no tengo una sola habitación, yo tengo, o sea, el hotel tiene muchas habitaciones. ¿Listo? Entonces aquí lo que hay que hacer es agregar algo que se llama lista. Entonces acá le decimos list, ¿cierto? Miren, entonces aquí es una clase, ¿sí ven? Es una clase más de list punto útil. Hay varias, pero entonces bueno, ya uno, digamos, aprende que es la parte de utilidades, es como la que trae todas esas clases. ¿Listo? Entonces acá, espérenme, complemento list.util. Entonces, miren, cuando yo llamo a list.util, él ya aquí me trae nuevamente pues la clase que corresponde a esta parte. ¿Listo? Pero entonces acá, digamos que es una lista. Una lista, digamos, es una clase, digamos, que se encarga de trabajar algo como arreglos, pero son listas. ¿Listo? Digamos que en Java se pueden utilizar arreglos normales, arreglos tipo listas, colecciones, si no estoy mal es lo otro, que son, digamos, pues, digamos, me permite a mí tener datos de un tipo, de un solo tipo, o datos de varios tipos, ¿cierto? Más o menos lo mismo que veíamos en JavaScript, pero digamos que acá tienen nombres diferentes. ¿Listo? Entonces, eso es una lista. Entonces, aquí la lista, creo que es de esta manera, que tenemos aquí ya nuestra lista. Entonces, la lista tenemos que decir de qué tipo es. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para que todo lo que se guarde en esa lista no sea de cualquier cosa, sino que solamente son datos de la clase habitación. Entonces, miren cómo la programación orientada a objetos, que recuerden que yo les dije a ustedes que en Java pues se ve, digamos, con mayor, mucho más estricto el tema, ¿cierto? Miren cómo me ayuda a mí a organizar, y pues digamos al momento de hablar de organizar es que me limita pues para no tener tantas opciones a la hora de escribir el código, sino que él me limita el código. O sea, y limitar es en el buen sentido de la palabra, ya que me va a evitar errores, ¿no? O sea, para que de pronto la lista no la termine yo llenando con otra cosa, con la información del cliente o la información de la reserva. No, es la lista de las habitaciones. Entonces, aquí cuando entonces hablo de limitar la información que guardo aquí, es pues porque la estoy organizando y la estoy estructurando mejor. ¿Listo? Lo mismo pasa acá. Entonces aquí, venga, porque esta sí no me acuerdo muy bien. Ahí en la lista va, perdón, es acá en hotel. En la lista de acá es, creo que ya no la puse. Obtener disponibilidad, no la puse, perdón. Acá también tiene que ser de tipo lista. Yo no la coloqué. Entonces acá, vamos a ver, tiene que ser lo mismo, tiene que ser de tipo lista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a retornar una lista de habitación, ¿cierto? Y ya. Aquí, yo creo que ya con eso. No, hay algo que falla. Espera un segundo. Dice que se espera un punto y coma. Bueno, creo que aquí está más. Perdón, que me faltaba esto. Y así. Listo. No. El retorno. Entonces, listo. O sea, recuerden que ahí estaba pues por el momento porque pues no tenemos toda la estructura de la lista y todo ese tema. ¿Listo? Entonces, ahí está. Esto creo que sobra. Ok. Listo, entonces ya tenemos ahí el método que va a obtener o va a devolver una lista de tipo habitación, ¿cierto? Una lista de tipo habitación. Y el otro método es public. Ese es de tipo reserva, entonces solamente reserva. ¿Sí? El método se llama reserva
reservar, perdón, habitación. ¿Listo? Entonces miren que acá, obviamente él me va a arrojar nuevamente un error porque me dice, colocamos esto acá un momento, él me dice aquí que va, bueno, está buscando el retorno, vamos a poner el retorno como nulo. Bueno, no, él digamos, ya lo resolvió, pues él ya sabe que es de tipo reserva de la clase de reserva que hemos programado. ¿Listo? Entonces ahí está. Pero esta clase tiene parámetros, él me va a pedir parámetros. O sea, cuando yo la llame desde otro lado, ¿sí? Él va a pedir datos que son los siguientes. Va a ser un atributo llamado habitación. O sea, un atributo, estos ya son, digamos, como variables que van a estar acá, aquí, van a funcionar aquí dentro del método. Es una habitación de tipo habitación, creo que es como al contrario, habitación, entonces un atributo habitación de tipo habitación, coma, y huésped, o un atributo huésped, parámetro, perdón, huésped de tipo huésped. ¿Listo? Volvemos a lo mismo. Esto me permite a mí limitar, ¿cierto? ¿Qué información le va a pasar? Pues ¿para qué? Para que no le pase aquí cualquier cosa. Esto que estoy recibiendo, cuando ustedes vean que son de tipo, pues que no son, que son diferentes a tipo flow, a tipo string, que son como los normales, sino que son de tipo habitación o huésped. ¿Qué significa eso? Significa que él acaba de recibir un objeto de ese tipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá cuando yo recibo esto, quiere decir que en la clase, digamos, la clase habitación, ¿cierto? Esta es la clase habitación, que la programamos hace un ratico y bueno, tiene el número de la habitación, el precio por noche, no sé qué va a decir. Entonces, esta es la clase, ¿cierto? Voy a poner acá clase. Listo. Entonces, nosotros ya tenemos esto en el modelo, por allá guardado en alguna parte. Después de eso, nosotros creamos un objeto de la habitación, ¿cierto? Digamos, mi objeto se llama nueva habitación. Así se llama mi objeto. Esto es un objeto. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo crear, recuerden, es una instancia. Y lo que acabo de crear es un objeto. ¿Cierto? Esto es un objeto. Entonces recuerden que nosotros el objeto, pues lo que hacemos es llenarlo con la información que queremos, ¿cierto? Recuerden la clase, el ejemplo del carro, ¿no? Nosotros teníamos la clase carro y entonces acá creamos el carro de Oscar, o el carro de Jefferson, o el carro de Vanessa, o el carro de Albeiro, bueno, así sucesivamente cada objeto. Entonces, cuando hay un método como este, lo que él está diciendo acá es que aquí, cuando él pide que le pase esto, él va a recibir es exactamente esto, un objeto de tipo habitación. ¿Con la información de quién? Pues con la información de la habitación. Entonces, digamos que aquí va la estructura normal de la habitación, ¿cierto? Que sabemos que es número, tipo, precio, no sé qué. Entonces, digamos que acá el número es la habitación 205. Precio, no sé, 500.000 pesos. Disponibilidad, bla, bla. Esa información va a parar acá. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer la reserva. O sea, el señor que está manejando el software vio que esta era la habitación que estaba disponible, o ¿cierto? O el sistema, porque todavía no sabemos si esto lo está haciendo el cliente en línea o el señor llegó físicamente al hotel, ¿cierto? Digamos que llegó al hotel y el que está manejando el software llegó y vio esta habitación, la 205, entonces la asignó, la va a asignar al huésped. Entonces mire, él acá, la información de la habitación, y lo mismo pasa, toda esta misma historia pasa también con el huésped. O sea, que hay una clase con huésped, que es la estructura, hay un objeto huésped, que digamos sería la información, por ejemplo, de Miguel. Entonces aquí iría la información del objeto de Miguel, ¿cierto? Entonces el objeto, que viene de la clase, obviamente, sobra el objeto que es huésped, y digamos que dentro de la información del huésped va el nombre, y digamos que aquí va Miguel, ¿cierto? Miguel, la dirección, bueno, número de identificación, lo que sea. Entonces es eso. Entonces este objeto pues se iría acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que él va a hacer. Entonces aquí pues sería la lógica
que todavía no la programamos, porque para yo saber la lógica que va a estar acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la documentación, ¿cierto? Todos esos documentos que hicimos y muchos otros diagramas y bla, 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 y mirar en la historia de usuario o en el requerimiento funcional o en el diagrama de casos de uso que me muestra el paso a paso qué es lo que tiene que hacer el software acá, ¿cierto? Entonces eso, basado en eso es que yo llego acá y hago o programo como tal. ¿Listo? Por el momento pues va vacío porque estoy organizando o armando la estructura como tal. Entonces eso es lo que va aquí. ¿Listo? Lo mismo pasa pues con esta, ¿no? La obtener disponibilidad, pues menos que la lógica es, digamos, la lógica aquí en obtener disponibilidad es hacer una consulta, ¿cierto? Basándome en que aquí tengo a la mano la lista de habitaciones. Entonces de pronto consultaré, miraré uno por uno de pronto de la lista que tengo de habitaciones, miraré uno por uno y retornaré la lista de las habitaciones que estarían disponibles, ¿sí? Digamos que esa sería como la lógica acá, pero pues eso me lo da, como le digo, pues es la lista de requerimientos, ¿de acuerdo? De este método. Listo, ya tengo acá mis clases, ya están todas mis clases hechas. Ahora, después de esto, ¿qué hago? Bueno, aquí hay varias formas o hay varias opciones. La primera es empezar con las vistas, ¿cierto? A crear las vistas. O también puedo empezar por la conexión. ¿Listo? ¿Cómo hago la conexión? Que pues digamos que en este caso me interesa más hacer la conexión para saber, o para digamos para que ustedes sepan cómo se puede hacer. Listo. Para hacer la conexión, muchachos, hay que hacer dos cosas. Hay que incluir, recuerden que yo les decía que generalmente uno lo que hacía era ir a descargar un archivo, pero en este caso nosotros no vamos a descargar ningún archivo, nosotros vamos a hacer que él internamente descargue el archivo. ¿Listo? Entonces eso me permite a mí también más orden, bueno, muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la conexión a la base de datos? Entonces acá donde dice Project Files, miren que ustedes van a encontrar un archivo que se llama pom.xml. Si lo abrimos, vemos que aquí pues es un XML, digamos, ya pues digamos tenemos claro cómo es la estructura, es muy parecido a un HTML, donde pues tiene cosas por dentro, ¿no? Entonces, propiedades, todo esto, ¿sí? Incluso pues acá dice la versión, acá dice cuál es como el que inicializa el proyecto, miren, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, y algo que se me estaba olvidando aquí explicarles, aquí y acá, vamos a mostrarles esto. Esto también es como, digamos, como bueno que ustedes lo vean, lo tengan claro. Algo muy pequeñito pero que es importante. Miren que estas son las clases, ¿no? Pero ¿qué diferencia tienen o cómo puedo saber cuál es el que inicializa el proyecto? Porque tiene este icono de play. Eso significa que todas son clases, porque esta también es una clase, pero esta es la que tiene, digamos, el main, que es el que inicializa el proyecto. ¿Sí? Aquí está. Entonces, eso es, para que ustedes tengan en cuenta. No, obviamente no es recomendado, porque sí se puede hacer, pero no es recomendado que mi proyecto tenga más de un punto de inicio, porque yo puedo crear otro archivo acá que sea similar a este, pero no es recomendado, porque la idea es que siempre el proyecto o el software inicie por una misma parte, ¿no? Listo. Entonces acá, ¿cómo hago para crear, cómo hago para agregar, digamos, la conexión? O en este caso, primero que todo, la dependencia MySQL acá. Para eso tenemos que ir un momento aquí a Google y buscar Maven Repository. ¿Sí? Aquí está, a esta página. Aquí ustedes entran a Maven Repository, buscan acá MySQL Connector, ¿cierto? Y van a buscar esta primera parte, ¿sí? Venimos acá, miren que este es hace 2 años, este es MySQL Connector, de pronto hubo un cambio o algo así, lo quería revisar muy bien, pero entonces esta primera parte, que es como la última, y miren que acá me muestra las versiones, ¿no? Las versiones. En esta parte sí les recomiendo, por favor, que no usen la última versión, la más reciente, porque muchas veces estas versiones pues tienen todavía o sea, no tienen todavía soporte, ¿cierto? En algunos casos.
Entonces busquemos acá, mire, incluso acá me dice que estas tienen vulnerabilidades, ¿sí? Entonces busquemos que aquí, esta por ejemplo, la 8.3, es primero que todo la más usada, ¿sí? Y segundo, bueno, acá hay una más usada, pero esta es como más reciente y más usada, y pues también la fecha no es que sea tan nueva, tampoco es tan antigua, ¿cierto? Es de hace un año, más o menos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Seleccionamos esa, 8.3, ¿cierto? Punto cero. Y miren que aquí me muestra cómo agregar esa dependencia a mi archivo, ¿sí? Entonces, copiamos esto, ¿cierto? Incluso acá me dice que si quiero quitar el comentario, lo puedo quitar, ¿sí? Quitamos, entonces copiamos esto, perdón, y venimos acá. ¿Dónde lo vamos a colocar? Vamos a colocarlo acá, pero ojo, tenemos que primero escribir aquí dependencias, que son las dependencias. Es como aquí irían todas las dependencias, o sea, las dependencias ya, ahí sí estamos hablando como de cosas externas. Recuerden que mi proyecto depende de él. Y pegamos el código. Listo. Entonces, dependencias. Entonces, aquí hay una dependencia. ¿La dependencia qué es? Es MySQL, .mysql, MySQL Connector J, versión 8.3. ¿Listo? Listo. Ya tenemos agregada a nuestras dependencias MySQL. ¿Listo? No tenemos más que aquí, solamente ya guardamos. Guardan con control S y cerramos. Después de eso, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer el archivo de conexión. Entonces, el archivo de conexión va aquí a utilidades y acá donde dice nuevo, pues creamos nuevamente una nueva clase, una Java clase, como la que hemos creado con todas estas. ¿Listo? Entonces Java clase, entonces acá le decimos, acá le podemos poner conexión, ¿cierto? A la clase. ¿Listo? Miren, aquí está nuestro archivo de conexión. ¿Listo? El archivo de conexión tiene, digamos, tres cosas a tener en cuenta. Lo primero es nuestra base de datos, o sea, qué base de datos vamos a apuntarle. Lo segundo es cuál es el usuario al cual vamos a ingresar, y el tercero es el password al cual vamos a ingresar. Esa información, ¿dónde la vamos a obtener? Pues primero que todo necesitamos tener la base de datos, ¿cierto? Entonces, antes de hacer todo eso, bueno, yo creé el SQL de la base de datos y por acá pues les voy a mostrar el diagrama, ¿sí? Entonces, aquí yo creé el diagrama de la base de datos. La base de datos yo ya la había creado pues porque estaba haciendo las pruebas. Se llama HotelDB, ¿cierto? Y tiene las tablas de hotel, habitación, reserva y huésped. Aquí hay que tener en cuenta algo. Voy a tomarle pantallazo y voy a explicarles. Aquí. Vamos a hacer una pequeña comparativa entre el diagrama de clases y la base de datos, ¿cierto? Ahí se está recogiendo. Ahí un poquito más pequeño. Listo, ahí está perfecto. Entonces miren, ahí tenemos una pequeña comparativa entre ambos. Entonces uno es el diagrama de clases y el otro es la base de datos. Miren que es básicamente lo mismo, ¿no? El hotel, aquí la tabla hotel, ID, porque pues esta tiene un autoincrementable, recuerden, nombre y dirección. Entonces nombre y dirección. ¿Por qué no están las habitaciones? Pues porque esto es algo a nivel de la lógica de negocio, pero acá es algo donde guardamos la información. Entonces, si yo aquí pues igual es una lista, ¿no? Yo no voy a guardar cuando creo un hotel, yo no voy a guardar una lista. ¿Listo? Entonces, eso es, obviamente pues digamos estos son los campos. En la habitación pues tiene ID, tiene número, tiene tipo, tiene precio, tiene disponibilidad, ¿sí? Entonces ahí está. Ya vamos a mirar este último. Después tenemos reserva, que tiene lo mismo, número de reserva, fecha de entrada, fecha de salida, habitaciones y huésped, ¿de acuerdo? Y por último en huésped, que es este, tenemos nombre, dirección y contacto, que es esto mismo. Ahora, acá hay unas relaciones, pues que esas relaciones también me las da a mí cuando yo hago la asociación de clases, ¿cierto? Entonces miren, un hotel contiene habitaciones,
Aquí, ¿qué hace? Un hotel contiene muchas habitaciones, ¿sí ven? Entonces acá, y obviamente también hay una dependencia fuerte. Quiere decir que yo no puedo crear una habitación si yo no tengo creado un hotel. Entonces aquí lo mismo, no puedo crear una habitación si yo no tengo un hotel creado, ¿cierto? O sea, la información del hotel, o sea, para saber a qué, la habitación a qué, bueno, pues siempre se crea un hotel, pero digamos que es como la forma en que se trabajó la lógica. ¿Listo? Ahora, lo mismo pasa con reserva. Entonces, para hacer una reserva, dice que la reserva, o sea, el momento en que se hace una reserva en el hotel, se asigna una habitación, ¿cierto? Y también, cuando yo hago la reserva, se incluye a un cliente, porque en la reserva yo tengo que decir qué habitación estoy reservando y a qué huéspedes le estoy asignando esa reserva o esa habitación. Entonces, pasa lo mismo acá. Aquí, para hacer la reserva, necesito tener la habitación y el huésped, ¿sí? Entonces, una habitación puede estar reservada muchas veces, no en el mismo día, pero sí a lo largo del software, a lo largo de la vida útil del software. O sea, una habitación la puedo poner o agregar muchas veces en las reservas, y un huésped también pues puede reservar muchas veces en ese hotel, ¿sí ven? Entonces, eso mismo es lo que estamos haciendo acá, ¿de acuerdo? Entonces, en esa reserva, ojo, que no está, que está acá, que no está acá, esta asociación y esta asociación. ¿Por qué? Porque acá dice que un hotel genera reserva, ¿sí? Pero no hay una dependencia, solamente está diciendo que en el hotel se generan reservas, ¿listo? Entonces no hay una relación, ¿sí? Y lo mismo pasa con el hotel, asocia, ¿cierto? O en el hotel se asocia, o sea, o se registra un huésped, ¿listo? Entonces no hay una dependencia como tal, entonces aquí tampoco hay una relación entre las tablas. Igual, recuerden que siempre les he dicho que si en caso tal de que existiera una relación entre estas, hay que tener en cuenta que esto no quede en forma circular, o sea, que no se cierre un círculo. ¿Por qué? Porque si yo genero digamos, una unión con esta, de esta manera, ¿cierto? Pues lo que estoy haciendo es que para crear una reserva necesitaría, digamos, pongo el ejemplo, para una reserva necesitaría un hotel, para hacer una reserva necesitaría el hotel, para la habitación necesitaría la información de la reserva, y para la habitación del hotel necesitaría la habitación, o viceversa. Para la habitación necesitaría el hotel, para la reserva necesitaría la habitación, y para el hotel necesitaría la reserva. Entonces no hay lógica, ¿cierto? No hay una lógica. Entonces, cuando se vuelve circular, lo que pasa es que una depende de la otra, la otra de la otra, la otra de la otra, y pues obviamente ahí sí no puedo, digamos, inicializar por ningún lado. ¿Listo? Entonces es como el meme ese de que dice: necesito trabajar, pero necesito experiencia, pero pues para tener experiencia necesito trabajar, pero para poder trabajar necesito experiencia. Entonces se vuelve como un círculo vicioso, y pues es básicamente lo mismo acá. Listo, entonces eso es lo que les quería aquí comentar o mostrar de la base de datos. Esa base de datos entonces yo ya la generé, ya la tengo creada, y pues esas son la información. ¿Listo? Entonces recuerden que mi base de datos se llama HotelDB. Ahora, la otra información que les estoy diciendo que debe tener acá es el usuario y el password. Ese usuario y ese password, pues nosotros ya lo sabemos cuando, por ejemplo, pues yo estoy trabajando acá con Laragon, ¿cierto? Entonces recuerden que cuando nosotros creamos, incluso les puedo mostrar más bien desde Workbench, porque yo tengo abiertas las dos están conectadas al motor. Recuerden que acá, ¿cierto? Cuando nosotros creamos las conexiones, nosotros le ponemos acá usuario. Mira, usuario es root y el password pues es vacío, ¿cierto? Entonces usuario root, la dirección de conexión que es esta 127.0.0.1, que traducida también es el mismo localhost, ¿cierto? Y el puerto 3306. ¿Listo? Entonces esos datos son los mismos que yo tengo que colocar acá. Pero entonces, ¿cómo los coloco? Entonces aquí yo le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir, por ejemplo, private, que los voy a dejar de tipo private, static, ¿cierto? Final. ¿Qué significa static? Static significa que ese atributo es, pues su misma palabra lo dice, es estático. O sea, no es una variable, sino que es estático. Quiere decir que lo que yo le asigne ahí, o lo que se asigne, no se puede volver a modificar. Entonces le voy a decir que sea tipo string. Bueno, y final, pues es básicamente lo mismo. Pues final es que no me permite, después de asignarlo, no me permite modificarlo más,
¿cierto? Entonces es un atributo de tipo final, que por ahí en algunos también me sugería lo mismo. Entonces string, y lo voy a decir acá, URL. Listo. La línea de conexión, ¿cuál es? Esa sí tienen que ustedes copiarla tal cual como está. ODBC, ¿se acuerdan que en el material decían que ODBC? Entonces ahí está. MySQL, dos puntos, // localhost, que es la dirección, o 127. 33, perdón, 3306, que es el puerto, / y el nombre de la base de datos, que es HotelDB. ¿Listo? Esto mismo me puede servir para otros proyectos, claro. Lo único que yo tengo que hacer es cambiarle el nombre a la base de datos por la cual voy a acceder, porque esta conexión es solamente para esa base de datos. Hago lo mismo acá, private, static, final, string, user, ¿cierto? Y le digo acá que el usuario es root. ¿Listo? Aquí me faltó el private. Y por último, private, static, final, string, password, igual, y entonces aquí el password pues va vacío, ¿sí? Pues si se llega a tener una contraseña, pues se coloca la contraseña. Eso ya depende cómo nosotros administremos nuestra base de datos. Después de esto, ¿qué vamos a tener? Después de esto vamos a tener acá un public static, ¿cierto? Connection, esto es un método. Conectar, estamos creando un método para ejecutar la conexión. ¿Listo? Bueno, ahora revisamos esta parte, porque me imagino que es algo del retorno. Le sobra la C, hay una C en la mitad. Sí. Static, así. Bueno, yo la estaba viendo bien. Esta, miren, aquí este método es de tipo connection, ¿sí? Entonces es un método llamado conectar, pero es de tipo connection. ¿Listo? Entonces quiere decir que aquí él me va a decir, mire, importe, entonces acá sí, me dice add import for java.sql connection. Aquí como si estamos hablando de base de datos, entonces la clase que necesito importar sí es esta, ¿sí? Incluso las otras no son ni siquiera clase, creo que la segunda solamente es clase, pero las otras ya son crear, buscar, comentar, ¿sí? Entonces aquí importo. Listo. Otra forma también que ustedes pueden hacer para importar las clases de pronto es decirle acá bueno, se puede poner sobre ella y le dice, creo que es fixed import, sí, fixed import creo que es, bueno, algo así, y la traen. Sí, fixed import. Bueno, cuando son varias, ¿sí? Cuando se tiene varias acá, pues para irla haciendo una por una puede hacerlo de esa manera y él les traerá la lista de lo que tienen que traer. Y aquí vamos a usar algo que se llama un tree cache. ¿Qué es un tree cache? Pues un tree cache es un código que me permite a mí, o que automáticamente, digamos, controla que algo se está haciendo bien o que me genera un error. ¿Listo? Entonces el bloque del tree, digamos, es donde va lo correcto, ¿sí? Entonces él va validando. Si en alguna de las líneas me genera un error por X o Y razón, o sea, que me retorne un error, automáticamente se va para el bloque del cache y en el cache pues se va a generar el error que yo le voy a colocar. Entonces aquí yo le voy a decir connection, ¿cierto? Que es la misma clase. Conexión es igual a driver manager, es otra clase, mira, ahí ya me la acabo de importar, .get connection. Recuerden que el get connection, cuando hablamos de get, es porque me retorna. Este método me va a pedir a mí, miren, este método me va a pedir a mí tres opciones. Tengo tres formas, digámoslo así, de conectar. La primera es solamente la URL, ¿cierto? La segunda es la URL y las propiedades de información, y la tercera es URL, usuario y password. Entonces, en este caso, pues no necesito escoger, sino que es como para la documentación, digamos, acá me dice, incluso cuando ustedes hacen eso, pues aquí les muestra, les dice de qué se trata, bla bla bla, no sé qué, ¿sí? Entonces, yo puedo escoger cualquiera, pero como le digo, pues es solamente eso. Entonces me dice, bueno, ¿cuál es el URL? Mira, incluso pues no me lo completa, pero pues como lo coloqué en el orden en que están los parámetros, entonces no tengo ningún problema ahí, ¿sí? Entonces ahí coloco, entonces lo que le estoy pasando es la URL que está acá,
el usuario que está acá y el password que está acá. Todo esto también lo puedo colocar acá. Aquí yo puedo, por ejemplo, hacer esto, ¿sí? Pero obviamente queda más desordenado, así. Bueno, ahí creo que me faltó, se comió un pedacito acá, pero yo puedo hacer esto y también me va a funcionar. Pero entonces, por obvias razones, por orden, lo dejamos acá, porque aquí es más fácil de ver la línea de conexión, de generar cualquier cambio o encontrar cualquier error que se pueda generar. ¿Listo? Listo, entonces ahí está connection. Y acá vamos a hacer un node system.out. Se me olvidó el atajo. Print ln. Y este es el de imprimir por consola. Ojo. Entonces le digo acá conexión exitosa a MySQL. Esto obviamente es como para saber que funcionó, ¿no? Out y tab. Ah, listo, ok, sí. Que hace rato no veía Java, entonces por eso no me acordaba. Y pues eso de consola, pues listo. Y acá entonces le digo return conexión, ¿cierto? O sea, la conexión. Quiere decir que si es exitosa la conexión, él me va a decir que está bien y voy a retornar esa conexión. ¿Listo? Esa conexión es como, digámoslo así, como un enlace que se crea hacia la base de datos. ¿Listo? Yo trato de ponérselo con palabras más claritas o coloquiales como para que ustedes comprendan como los conceptos. En caso de que, no sé, aquí puse mal o algo acá, y pues obviamente él genera un error, entonces él se va a ir por el cache, ¿cierto? Entonces en el cache él va a generar un error, pero entonces el error, ojo a esto, las excepciones, o sea, los errores se manejan de esta manera, pero como estamos hablando de base de datos, hay una clase especial que se llama SQL Exception que maneja los errores de base de datos. ¿Qué significa eso? Incluso aquí ya me importó la clase porque, digamos, la escribí. Y la autocompleta, a mí me gusta mucho usar el autocompletado para eso, para que me vaya trayendo las librerías. Él acá me genera o sea, me trae los errores de base de datos. ¿Por qué? Porque cualquier error que se genere, internamente el motor de base de datos le va a generar como el error. O sea, si no me puede conectar o eso, hay un error, pero son errores a nivel de código de base de datos, ¿cierto? Entonces error tal, digamos, error, no sé, 500 tanto. Entonces ese error es un error de base de SQL que significa bla bla bla, ¿sí? Usted puede buscar incluso la lista de errores de SQL. Entonces, claro, esta clase, digamos, es específica para manejar los errores de base de datos de SQL. La otra que estaba es como a nivel de Java. ¿Listo? Entonces acá voy a hacer lo mismo. Entonces es un node tab south, ¿cierto? Es south, sí. South es un south. Y entonces acá le digo error, ¿cierto? Al conectar. Listo, miren. Sí, es muy sencillito. Uno es para cuando está bien y el otro pues cuando está mal el error. Y acá le voy a decir a él, listo, el error conectar, tráigame entonces ese error. Miren, acá hay un objeto de tipo SQL Exception. En ese objeto, ¿cierto? Como así como los objetos donde cargamos la información del hotel o el objeto donde cargamos la información del carro, pues en este objeto se carga la información del error en caso de que se llegue a generar. Entonces acá le voy a decir getMessage. ¿GetMessage qué es? Es un método que me devuelve el mensaje del error, ¿cierto? Que se está generando. También hay otros, también hay un get.code, creo que es getErrorCode. Este, por ejemplo, me trae a mí el código, ¿sí? Entonces, generalmente cuando se genera un error de SQL, el mensaje pues me dice error, no sé, en el usuario o base de datos no encontrada. Y el error code es el código. Entonces el código pues usted lo tiene que copiar, buscar en Google y pues el error le va a decir error 500, por ejemplo. Entonces error 500 es que no encontró la base de datos. Ah, listo. Entonces pues casi siempre se usa el message, aunque usted puede usar ambos, puede traer ambos, ¿sí? Pero el message pues ya me dice que es el error. ¿Listo? Y acá le decimos que retorne, entonces nulo. Ojo, porque recuerden que o sea, los dos tienen que retornar algo. ¿Listo? Entonces este retorna la conexión y este pues no retorna nada. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces uno es de tipo conexión y el otro es de tipo eso. ¿Qué significa static? Bueno, vamos a ver aquí
¿Quién me dice qué significa estática? Algo fijo. Uy, casi. Le pegó al palo. ¿Alguien más? Si es estática es fijo, exacto, pero tiene Sí, una... que no cambia, que no cambia. Digamos, cuando una dirección IP estática es porque siempre es fija, ¿no? Exacto. Bien, sí, porque estábamos hablando arriba de los atributos estáticos. Listo. Pero aparte de eso, pues digamos que de pronto me va pasando, aparte de eso, él tiene una connotación especial y es que como pues digamos es estático, ¿cierto? El método no cambia por lo mismo, porque es algo fijo. Entonces, a la vez, ¿qué pasa? Que este método yo no necesito instanciar la clase para poder acceder a ella. ¿Listo? Entonces, eso también es otra cosa adicional que tiene lo estático, que cuando es algo, por ejemplo, en este caso un método estático, yo no necesito generar una instancia de la clase para poder acceder a esta conexión. Y se los puedo mostrar acá de una manera muy sencillita. Acá en el hotel, por ejemplo, voy a usar esta de acá, le voy a decir conectar, conexión, ve, conexión.conectar, ¿sí ve? O sea, él la trae y mire que no me genera error. Y no tengo que hacer ¿qué? No tengo que hacer el proceso de decir, no sé, por ejemplo, conexión nueva es igual a new conexión, ¿sí? No tengo que hacer esto, ¿sí? Digamos. Entonces no, yo puedo acceder directamente a ella porque como es estática, pues no va a cambiar, ¿sí? Un objeto, pues digamos que sí cambia, o sea, cuando yo tengo que instanciar sí tengo que cambiar, ¿por qué? Pues porque sabemos que el huésped puede ser Miguel, pero otro huésped puede ser, por ejemplo, José, otro puede ser Luis, ¿sí? Entonces, así sucesivamente. Entonces, los objetos sí cambian. Pero cuando algo es estático en la clase, bueno, voy a quitar esto porque esto no va acá. Aunque bueno, ahorita podemos, voy a dejarlo porque sí, vamos a hacer algo muy pequeñito y es mirar si sirve la conexión. Entonces esto es estático, entonces no necesito instanciar, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Listo, creo que no es más acá. Sí, creo que no es más. Listo, entonces ahí ya está mi archivo de conexión. Listo, este sí lo tienen que, digamos, yo siempre digo esto, tiene que no copiarle, pegarlo tal cual como está, porque digamos que, a menos que uno ya maneje esto con mucho tiempo, ya se la sabe de memoria, pero casi siempre el archivo de conexión, tan, ¿sí? E eh, este archivo pues suele sirve para otros proyectos. ¿Listo? Cuénteme, Oscar. Una preguntita, ¿esto hay que estarlo guardando o él se guarda automático, digamos, en caso tal de que se apague el computador o algo así? Toca estarlo guardando con control S. Aquí cuando se pone negrilla es porque no he guardado. ¿Listo? Y con control S desaparece. No, acá toca estar guardando. No sé si tengo una opción de auto guardado, aunque a mí no me gusta. ¿Sí? Y si se cierra, pues creo que se pierde. No creo que él no es como Visual que guarda. Creo que no, no sé. La verdad no tengo idea, pero sí toca estar guardando. Eso sí. Por eso uno tiene, yo tengo la costumbre de cualquier cosita, control S, control S, control S. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya tengo la conexión, ¿cómo puedo probar esa conexión? Pues voy al archivo que inicia todo, que es este, ¿cierto? El hotel es de la flechita. Y acá pues pongo lo que acabo de poner, mire, conexión, que es la clase, ¿cierto? La clase de conexión, conectar, ¿cierto? Que es esta acá, conexión, la clase, conexión. Y el método conectar, pues que es el que estábamos hablando ahorita, que es estático. Miren que como él está en un paquete diferente, ¿cierto? Porque este está en utilidades y el otro está en cena.app. Mire que ahí sí le importa, ¿sí? Dice import utilidades conexión. Ahí sí está importando la clase. ¿Listo? ¿Cómo ejecuto esto? Lo puedo ejecutar desde acá, ¿cierto? Run file, o puedo hacerlo también desde acá. ¿Listo? Aquí casi siempre yo les recomiendo que lo hagan desde aquí, desde acá. Porque aquí a veces él se confunde, y me pasó ahorita con el de prueba, que yo cambié el nombre, o sea, lo creé y lo cambié, entonces él hace algo que se llama un refactor que es buscar el donde está el nombre y cambiarlo automáticamente, pues porque para no generar error. Pero entonces cuando lo fui a abrir, a probar, me botó el error, ¿sí? Acá, con ese me decía que un error, que un error, que un error, un error, y lo abrí directamente el archivo y sí me sirvió. ¿Qué pasa? Que pues él depende de la configuración del proyecto.
¿Dónde está la configuración del proyecto acá? Digamos, ustedes van acá a File y acá dice Project Propiedades, o sea, propiedades del proyecto del proyecto hotel, ¿cierto? Del software hotel, porque yo estoy ubicado en ese archivo o en ese proyecto. Entonces ustedes abren acá y aquí es donde ustedes encuentran la configuración, que obviamente esto les recomiendo que no lo toquen a menos que sea algo muy necesario. Acá, incluso aquí está lo del JDK, miren, si ustedes tienen algún problema con el JDK, la versión, alguna vaina por acá, miren, aquí. Como les digo, esto no se toca en caso de que se necesite, pero si tienen algún error y le dicen, no, es que hay que entrar a tal lado y cambiar no sé, o buscarlo, porque creo que acá se maneja, se busca, entonces por acá, ¿listo? Y el run, pues aquí es donde está la clase, aquí me tocó cambiarlo, aquí creo que no, entonces no, lo voy a dejar así quietica porque está funcionando. Entonces aquí es donde uno cambia la clase main, o sea, la clase base que arranca, ¿listo? Y eso, el error era ¿por qué? Pues porque el POM, recuerden que en el POM está como la clase main, entonces estaba como mal, bueno, ahí me quedó como mal cuadrado algo, pero lo logré hacer funcionar. Entonces, listo, ¿cómo probamos la conexión? Aquí. Recuerden que mi motor de base de datos tiene que estar inicializado, ¿no? Y obviamente la base de datos creada. Le doy Run Project, ¿cierto? Espero un momento. ¿Y el que tiene que hacer? Pues tiene que compilar, tiene que enviarme un mensaje de bienvenida y tiene que ejecutar esto. ¿Qué hace él? Él hace, recuerden que la conexión, perdón, ¿dónde está la conexión acá? La conexión si está bien, me va a decir conexión exitosa a MySQL, miren, ¿sí? Conexión exitosa a MySQL. Ahí está. ¿Listo? Voy a hacer, intencionalmente voy a cambiar aquí algo. Voy a cambiar, por ejemplo, vamos a ver si el puerto, digamos. Voy a cambiar el puerto por un puerto que no es correcto. Y voy a volver a ejecutar el archivo. Digo run file, a ver qué error me arroja. Él me irá a botar el cache, o sea, el error por parte del tricache, el error que me generaría. Miren, aquí está. Error al conectar. Communication link falló, ¿sí? Él me dice error al conectar y el mensaje, el get message que me bota es este. Entonces falló la comunicación. Voy a cambiar el nombre de la base de datos, voy a dejarla en hotel. Esa base de datos no existe. Vamos a volver a correrla, ¿cierto? A ver qué error Entonces, esos son los mensajes. Cuando se hacen consultas a la base de datos, se hacen inserciones, cualquier tipo, digamos, de acción sobre la base de datos, ¿cierto? Él pues va a hacer lo mismo. Va a arrojarme el error, o sea, esa clase de SQL Exception pues maneja tanto el tema de conexión, pues obviamente también cuando se hace consultas, inserciones a la base de datos. Desconocida base de datos hotel, listo, mira, ahí está el mensaje. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar, listo. Entonces, guardo nuevamente y ya me quedó bien la base de datos, ahora sí todo bien y pues ahí debe estar. Listo, ya tenemos la base de datos. Antes de pasar a las vistas, ¿alguna pregunta, muchachos? Pues de momento no, profe, ya todo va quedando claro. Perfecto, me alegra bastante. Listo. Yo veo que hoy no alcanzamos hoy hacemos como la mitad, nos toca hacer la otra mitad. Bueno, vamos un poquito más de la mitad, creería yo. Igual esto es muy rápido, pero pues voy muy al y voy explicando así como los conceptos. ¿Sí? Listo, ya tenemos la conexión, entonces ya puedo cerrar conexión. Bueno, puedo acá modificar y quitar esto, porque esto no va acá, solamente es como para probar. ¿Listo? Aquí. Ahora, ¿a dónde me iría? Me iría a hacer la vista, ¿cierto? Voy a hacer la parte visual, organizar, y después ya me iría a la lógica, que sería el controlador, que es la lógica, y pues en el modelo pues me falta también todo lo que tiene que ver con base de datos. O sea que me falta ¿qué? Me falta hacer la vista, voy a hacer la vista en este momento, después iría a la lógica, o pasaría de pronto a la base de datos, ¿cierto? Porque ya tengo la estructura es todas las clases que acabamos de escribir. Me faltaría la estructura, que es la que se encarga de interactuar, ¿cierto? Con la base de datos, y después ya iría al controlador, que es el que une las peticiones con el modelo y es el que digamos, resuelve, digámoslo así, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la vista. Entonces en la vista es muy sencillo. Aquí en la vista vamos a crear clic derecho, new, y ojo,
Aquí ya no es clase, ya que no es Java Class. Aquí tienen que crear algo que se llama un JFrame form. ¿Listo? Este que está acá. Tiene un dibujito ahí como una ventanita. Si no lo encuentran por X o Y razón acá, ustedes van a otros y pues lo buscan acá. ¿Listo? Entonces es un Java. Creo que está por acá. Aquí donde dice Sweet GUI. O sea, GUI es la parte de interfaces form. Y aquí está JFrame form. ¿Listo? Entonces le dan siguiente, cualquiera de las dos le dan siguiente, y aquí vamos a crear el formulario. El formulario vamos a crearlo con la connotación FRM, que para saber qué es del formulario, hotel, digamos. ¿Sí? FRM hotel, FRM, no sé, reserva, FRM cliente o huésped, ¿sí? Los formularios, ojo, aquí ya iría la vista. Listo, entonces finalizamos. Miren que aquí ya me crea y aquí ya pasamos a una especie de interfaz, ¿cierto? Este formulario se divide en 3 secciones. Source, que es el código, porque yo puedo hacer, así como hacemos con HTML, ¿cierto? Yo también puedo hacerlo acá, digamos, con código, pero pues obviamente es muy complejo, o es más complejo más bien. Design, que después es la parte más fácil porque es diseño. Historial, sí, pues solamente es el historial, ¿listo? Entonces aquí tenemos, y acá tenemos como la organización de la estructura del formulario, acá, ¿sí? Y aquí tenemos pues todos los botones, todo lo que hace uno en HTML, pues aquí ya está hecho, ¿listo? Entonces aquí está. Bueno, esto incluso lo podemos bajar un poco, esto no sale. ¿Qué les recomiendo? Pues ustedes aquí pueden ir arrastrando cosas, digamos un botón, ahí está, ¿sí? Pueden ir colocando, bueno, él tiene muchos controles, ¿sí? Pero pues aquí vamos a usar los más sencillitos. Mira, acá hay uno de password, un campo de password, un text area, ¿sí? Lo que usted necesite. Voy borrando, miren que aquí se va borrando también. Vuelvo y dejo un JFrame. Digamos, a mí me gustan formularios con fondo. Entonces, aquí para poner fondo digamos que hay que hacer un pequeño truco, ¿sí? Para poner fondos. Entonces les voy a mostrar, pues si lo quieren hacer con fondos o sin fondo. Para hacer un fondo, ya tengo el JFrame, o sea, el formulario así como se creó solito. Y voy a añadir un panel. ¿Listo? Este campo que dice acá panel. ¿De acuerdo? Aquí voy a extenderlo. ¿Sí? Listo, que quede tapando todo el formulario. Este acá es un poquito complicado a veces de manejar, pero vamos a ir manejándolo aquí. Incluso creo que sí, ya quedó bien. Listo. Ahí está. ¿Sí? Y sobre él vamos a arrastrar un label. Ojo, un label. Un label es para poner texto, pero lo vamos a usar para poner el fondo. ¿Qué hacemos acá? Aquí vemos las propiedades que tiene mi texto, ¿cierto? Entonces aquí es donde nosotros podemos escribir no sé, un título, nombre, lo que sea. Pero no vamos a usarlo para eso. Vamos a usarlo para, como les decía, usar acá la propiedad icon. ¿Sí? Aquí está icon. Y aquí es donde nosotros tenemos la imagen, pero nosotros todavía no tenemos la imagen, ¿cierto? Aquí está buscando en utilidades. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer, o podemos traerlo externamente, pero el problema de traerlo externo al proyecto es que cuando yo me lleve el proyecto, pues tengo que también estar pendiente de esa carpeta. Entonces, lo mejor obviamente es como en el HTML, ¿no? Que tenemos la carpeta de imágenes dentro del proyecto. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, obviamente lo mejor siempre va a ser tener nuestra carpeta. ¿Cómo hacemos esa carpeta? Ojo, como esto es Maven, yo no puedo aquí crear carpetas como quiera. O acá paquetes, perdón. Para eso tengo que crear carpetas, pero me tengo que ir a esta pestañita, miren, ¿sí? Se llama Files. Ojo, aquí está como la vista en modo proyecto y aquí ya puedo ver la vista en modo carpetas. Incluso aquí yo estaba haciendo eso. Entonces, si ustedes ven aquí están las carpetas. Aquí sí estoy viendo todo el proyecto en modo carpetas. Que ahí es donde usted se da cuenta, por ejemplo acá, pues que los paquetes pues son carpetas, ¿sí ve? Igual usted los busca en Windows, acá en donde queda guardado, pues son las mismas carpetas. Entonces acá vamos a crear, espérenme, me acuerdo dónde es que queda esa ruta, main resource. Vamos a crear aquí una carpeta. Entonces aquí dentro de main vamos a crear una nueva carpeta. Ojo, y eso toca hacerlo por este lado, no lo puede hacer por acá porque por acá no va a funcionar, ¿listo? O no se va a visualizar.
Entonces aquí vamos a crear una carpeta y vamos a crearla con el nombre resource o recursos. Resource. A mí me perdonarán que está en inglés porque todas las hemos creado en español, pero digamos que es resource. Listo. Listo. Aquí en resource va una carpeta llamada imágenes. ¿Por qué? Porque no solamente pueden ir los recursos de solamente imágenes, pueden ir otros tipos de recursos. Entonces aquí en main, recuerde que estamos acá arriba, que solamente es para basarme. Entonces aquí vamos a crear dentro de resource una carpeta o un folder llamado image, ¿cierto? Listo. Listo. Y aquí ya iría nuestra imagen. Entonces a eso sí ya nos toca hacerlo por el sistema operativo. ¿Listo? Entonces este proyecto, espero porque no me acuerdo, esto creo que está en C. Esto es C, OneDrive, no sé por qué está por allá. C. ¿Dónde está? Usuario creo que es. Sí. OneDrive. Ah, mira, incluso aquí ya lo crea, pero sí como lo organiza él en forma de paquete. C, OneDrive documentos. OneDrive documentos. NetBeans Project. Mire, el de prueba que yo lo creé hace un rato y el del hotel, ¿no? Es hotel. Entonces busco toda la carpeta. src, main, resource, image, y aquí guardaría en mi imagen. ¿Listo? Entonces voy a hacer algo para no perder la esta. Yo tengo por acá ya una imagen que he creado. Creo que ahí está. Aquí. Abrir ubicación. La imagen sí les recomiendo, por favor, voy a poner estas dos. Les recomiendo que la imagen sí la adapten el tamaño que van a manejar. ¿Listo? En este caso esta imagen es de 968 por 645, es pequeña. Entonces pego las imágenes, ¿cierto? Y acá ya aparece. ¿Listo? Entonces, ojo, ya teniendo la imagen aquí, miren que incluso él me creó acá un paquete que llama otros source, eso lo crea el automático, ¿sí ven? Entonces, ya vengo acá al icono, al label, busco acá en iconos y listo. Miren, todavía no me aparece nada, ¿cierto? Pero yo ya puedo buscar por acá. Bueno, creo que no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me aparece todavía si yo ya agregué el paquete? Porque digamos que hay que hacerle como una especie de actualización, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, espérame, guardo acá un momento el formulario con control S normal. Y acá en el hotel le voy a decir clic derecho, clear and build, ¿sí? O sea, como que limpie todo y vuelve y como que corra todo lo que se ha generado. ¿Listo? Entonces, esperamos acá un segundito. ¿Sí? Listo, creo que ya. Entonces ahora sí miramos si ya nos aparece el icono. Venimos acá nuevamente a icono, cambiamos acá, pero miren que acá ya ahora sí ya me aparecen, ¿sí ven? Entonces imágenes y lo va a decir fondo hotel. Listo. Ahora sí ya puedo seleccionar, incluso me aparece así hotel, ok. Listo. ¿Qué pasa? Mire, ya me aparece el fondo, pero mire que me aparece como, no sé, como que se descuadró. Incluso acá todavía me aparece el label, ¿sí? Y si yo intento correr esto, digamos que toca irle haciendo acá así, pero mire que él como que no guarda. Entonces esto es porque el JPanel, o sea el panel que yo agregué, hay que hacerle lo siguiente. Hay que darle clic derecho y acá donde dice Set Layout vamos a decirle Absolute Layout. Vamos a cambiarlo, ¿listo? Esto es por las alineaciones, porque él como que me permite, alinea automáticamente y no sé qué. Entonces vamos a decirle que lo pase a absoluto, ¿listo? Entonces él ahí crea esto y yo ya puedo organizar un poco mejor la vista, ¿sí? Si ustedes tienen, o sea, quieren ir mirando rápidamente cómo va quedando, le pueden dar aquí en el ojito y él les abre, miren. Va así, obviamente está súper descuadrado, ¿no? Entonces sigo corriendo esto para acá, para la esquina. Incluso eso de Absolute Layout pues hay que hacerlo primero, ¿no? Pero pues quería mostrarles
como el problema que generaba. Mire que ya desapareció el label, ¿sí? Listo. Vamos a dejarlo acá incluso un poco más grande. Aquí y acá. Vamos a ver si hay. Aquí creo que hay como una margencita que no me deja correrla, no sé por qué. Listo. Revisamos acá. Sí, acá hay un. Bueno, eso lo va a uno cuadrante. Listo, ahí ya está nuestro fondo. Ahora, ese label que contiene el fondo, pues aquí le puedo cambiar la variable. Al menos como para saber cómo se llama. Entonces, le voy a poner label fondo, por ejemplo. ¿Sí? Para saber que ese es el fondo. Ahora, de aquí en adelante todo lo que agregue, entonces ahora sí empiezo a arrastrar. Entonces, por ejemplo, quiero un label acá. ¿Pero por qué me quedo así? Espérame, me reviso. Label. Porque creo que eso está por fuera del JPanel. No mentiras. Entonces es este. No. Espera un momento. Creo que es acá. Creo que acá en el JFrame también hay que cambiarlo. Vamos a ponerlo absoluto, a ver. Sí, creo que acá arriba hay que ponerle absoluto a este JFrame. Listo. A este creo que no, creo que se sobra. Espérame, revisamos para dejarlo en. Creo que es así, al JFrame, pero entonces sería. Creo que sí. Listo. El label pues lo tengo que poner encima, ¿cierto? Como una capita. Y acá pues ya tengo las propiedades. Miren, por ejemplo acá las propiedades de fuente. Aumento el tamaño. Puedo ponerle negrilla, bueno, el tipo de letra cualquiera. Acá abajo le cambio el color. ¿Sí? Acá hay muchos colores que ustedes quieran manejar. Y acá entonces ya le doy acá o acá, pues de hotel, por ejemplo, Hotel Sena. ¿Listo? Listo. Entonces vamos agregando, por ejemplo, un botón. Todos quedan por debajo, entonces toca subirlos, ¿cierto? Bueno, y hay que, obviamente importante, irles poniendo el nombre de la variable, ¿no? Entonces aquí dice change variable name, entonces este, por ejemplo, va a ser txt título, ¿cierto? Esto nos sirve y es importante para saber qué hace cada cosa y al momento de programar, llamar, pues saber qué es cada quien. btn, por ejemplo, registrar o crear, ¿sí? Listo. Entonces este es un botoncito, no le puse fue texto, entonces clic derecho, edit text, entonces le va a decir acá crear hotel, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo, aquí puedo ir cambiando incluso el icono, ese icono que yo tenía acá. Un segundo. Guardar. Listo, ahí está con el icono, ¿sí? Entonces eso. Text fields, entonces tengo un text field acá, ¿cierto? Que es un campo vacío, entonces aquí editamos, borramos el texto que va por dentro, ese lo vamos a dejar sin texto, listo, y el campo, ¿no? Entonces el campo, por ejemplo, es txt nombre hotel, por ejemplo, ¿sí? Listo, y lo mismo, vamos organizando, y así. Y por último, pues un label acá, por ejemplo. Entonces el label, nombre hotel, listo. Y aquí lo organizamos. Muchachos, digamos que nos hace falta, nos queda menos de un minuto para terminar la sesión. Vamos a dejarla hasta acá. Yo creo que nos toca organizar una sesión, yo creo que es mañana o el sábado, más cortica, ¿sí? No nos falta tanto para poder terminar el ejercicio, ¿listo? Entonces, yo les estoy comunicando, si quieren por los grupos revisamos cuándo podemos hacerlo, así mañana o el sábado, ¿listo, muchachos? Sí, señor. Listo. Claro que Profe. sí. Ok, muchachos, una feliz noche, ya se nos va a terminar, entonces me despido y nos hablamos y quedamos entonces para ver si nos reunimos mañana o el sábado, bueno.
Bueno, profe, feliz noche. Bueno, Buenas igualmente, noches, mucho muchas juego, que gracias. descansen, que estén bien. Chao. Lo dejamos hasta acá, ahí quedamos. ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta luego.